El encaje de bolillos es una técnica de arte textil que consiste en entretejer hilos que inicialmente están enrollados en bobinas, llamadas bolillos, para manejarlas mejor. A medida que progresa el trabajo, el tejido se sujeta mediante alfileres clavados en una almohadilla, que se llama mundillo. El lugar de los alfileres normalmente viene determinado por un patrón de agujeritos en la almohadilla. El encaje de bolillos se puede realizar con hilos finos o gruesos. Tradicionalmente se hacían con lino, seda, lana y posteriormente con algodón. También con hilos de metales preciosos. Hoy en día se realiza con una gran variedad de fibras sintéticas, con alambres u otros filamentos. Entre los elementos de diseño que se pueden realizar hay tejidos en tela, redes, trenzas, puntillas, cuadros y rellenos, aunque no todos los tipos de encaje de bolillos incluyen todos estos elementos. El origen del encaje de bolillos, tal cual como lo conocemos hoy, se fija sobre el siglo XVI y su nacimiento en Venecia, Italia, pero recientes descubrimientos lo sitúan en el Antiguo Egipto sobre el año 1185 a.C., con la aparición de los primeros telares. La indumentaria en Egipto era una consecuencia directa del clima, cálido y seco y de forma de vida, al aire libre. Se usaban ropas exclusivamente de lino, aunque al principio se usaba el algodón. Se impulsó el lino por la creencia de que era más puro y se cultivaba para fines textiles en exclusiva. El color preferido era el blanco, aunque podía llevar algunos dibujos en los bordes. Esta materia se convirtió en un símbolo de pureza, por lo que los egipcios no solo usaban para la confección de prendas de vestir y artículos domésticos, sino también para sus prácticas religiosas. Los encargados de realizar los vestidos eran los tejedores. Los telares y demás utensilios para confeccionar los tejidos estaban en los templos o eran propiedad del Estado. Antes de obtener la tela, debían cultivar la planta del lino en los campos más cercanos al Nilo, a través de la cual se obtenía la fibra de lino necesaria para poder tejer los vestidos. A los muertos se les dejaba como ofrendas abundante cantidad de ropa, entre otras cosas. Esta pintura sobre papiro data sobre el año 1350 a.C. Muestra escenas relacionadas en la recolección del lino y la preparación de la tierra. El tejido se obtenía de la recolección de varias cosechas al año, de fibras de distinta flexibilidad y resistencia. Una vez eliminadas las partes leñosas, mediante el cardado, en el mojado se desenmarañaban para obtener tiras limpias. Existían tres técnicas de hilado. En la primera, el hilado puesto en la rueca hacía girar el huso. En la segunda, el huso giraba en una mano y el hilo pasaba a través de la horquilla. Y la tercera consistía en pasar la fibra por un anillo dentro de un cuenco con agua para ablandarla, y una vez escurrida entre los dedos se introducía en el huso para conseguir un hilo más fino y uniforme. Una vez obtenido el lino, lo tejían en distintos telares, unos con contrapesos de bolillos. Los primeros telares con bolillos fueron encontrados en la tumba de Toph-Nefer en 1425 a.C. Como ya hemos visto, una idealización artística del proceso vendrá descrita en las representaciones de las tumbas. Los egipcios utilizaban ocre, óxido de hierro, de agua mezclada con arcilla y tintes vegetales
a los textiles de color. A pesar de la celulosa de la planta, hace que sea difícil de teñir y puede crear el color amarillo o marrón amarillento. En el tinte incluye almonds, planta herbácea. Para el color azul, el cártamo y la rubia para el rojo. El blanquecimiento también se utilizó para la creación de textiles blancos, que eran considerados como un símbolo de estatus y limpio. Los primeros telares fueron horizontales. Un testimonio de este tipo se puede ver en un plato recuperado de una tumba del siglo IV a.C. y posteriormente el empleo vertical apoyado en la pared y de grandes dimensiones. Según el grosor, la combinación e intensidad de la trama, se podía constatar 4 tipos de lino: el lino real, que es el más fino, la tela sutil fina, la tela sutil y la tela lisa. Este vestido fue encontrado en Giza en la tumba G704407 y pertenece a la dinastía IV. El vestido de red con cuentas, uno de los que todavía existen, fue descubierto por Guy Barton. Él era uno de los estudiantes de Petrie, padre de la egiptología, y en las excavaciones de Kew durante la temporada 1923 y 24 descubre el vestido en una tumba que no había sido robada anteriormente, porque todavía contenía una caja con el vestido dentro. El enterramiento se había producido sobre el año 2400 a.C. El vestido estaba compuesto por 3000 cuentas de vidrio y tenía además formas cilíndricas y discos grandes y pequeños. Estas cuentas eran de varios colores: verde, azul, turquesa, negro, marrón y color crema, y fue tejido con un telar de bolillos. El vestido lo podemos encontrar en el Museo de Petrie en Londres.